Bienvenidos a Nielsen Buján Presenta. Nielsen Buján Presenta llega a ustedes gracias a ¡Qué lindo, qué lindo! Nielsen, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Cuéntame, ¿cómo estamos hoy? ¿Con quién venimos? ¿Quién es nuestro invitado? Cuéntame, Nielsen. Muy buenas noches a todos, gracias, iniciamos semana, gracias Pablo Calvo, nuestro baterista de la banda virtual aquí en Nielsen Buján Presenta. A todos gracias por estar muy pendientes de nuestras redes sociales en Nielsen Buján, donde en nuestro Facebook siempre nos pasan escribiendo a las personas de las propuestas de nuestras entrevistas, nuestras conversaciones en nuestro programa. Gracias a Sapore Trattoria por hacer posible que este programa llegue a ustedes. También a Claro Corporativo, que gracias a el internet móvil hace que esta conexión sea segura. Y a Luti Repostería Artesanal también, quienes apoyan a Nielsen Buján Presenta. Bienvenidos, iniciamos semana. La verdad tenemos que ser positivos. Tenemos que ir más adelante de lo que muchas veces el mundo nos dice. Sonreírle a la vida, despejarnos. Las cosas van a cambiar para bien y muy pronto vamos a salir de esto. No les tengo la fecha porque no tengo bolita de cristal y nadie creo que la maneje en este momento, pero sí sabemos que muy pronto salimos de esto. Invitado a una amiga de la casa, amiga también personal, que nos hemos encontrado también tomándonos café y conversando un poco no solamente de la vida, sino también de lo que acontece en nuestro negocio. Ella es analista de política internacional, le fascina siempre meterle un poco de gubia también a lo que está pasando en el mundo de los negocios. Doña Nuria Marín, un abrazo, Nuria, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Nielsen. Muy complacida de estar aquí esta noche con todos ustedes. Y quisiera comenzar la entrevista con una nota positiva, que es una frase de ni más ni menos de Winston Churchill, que dice que las crisis no las podemos malgastar. Yo siempre comenzaba con que las crisis son oportunidades, pero esto de malgastar me llamó mucho la atención y efectivamente el hecho de que no hagamos cambios frente a una crisis, eso es malgastar una crisis. Y yo creo que esto es un llamado de atención a todos nosotros para que construyamos, nos reinventemos en positivo, que construyamos realmente, nos reconstruyamos a nosotros y también que seamos una comunidad más solidaria. Y en esa parte de ser solidario, en esta parte también de reimaginar lo que estamos proyectando, yo lo he venido diciendo, Nuria, constantemente de que en la política creo que ya hay otro dibujo de lo que es política, ¿verdad? Bueno, yo creo que efectivamente veníamos con una Costa Rica y un mundo en donde se estaban debilitando las instituciones públicas, pero que en el fondo son instituciones políticas. No recordemos mucho el ánimo, meterse en las redes sociales, todo era negativo, todo era crítica. Y esto, pues el coronavirus nos hizo recordar que las instituciones públicas son importantes. Y yo creo que Costa Rica nos tomó en un buen momento porque en los años 40 personas políticas tomaron buenas decisiones con lo que fue la creación de la Caja Costarricense del Seguro Social y que en los años 60 se convirtió en ese anhelado sueño de una Caja Costarricense universal y solidaria. Nos tomó 20 años. La gente cree que en el año 40 ya teníamos la cobertura universal. Esto es importante recordarlo porque de la historia hay que aprender. Muchas veces no hacemos cambios porque creemos que es imposible, porque nos tomará 20 años. Por ejemplo, en el caso de las mujeres,
y perdóneme, pero es que este es un tema muy importante. Yo creo que en esta pandemia se ha visibilizado el rol tan importante que jugamos las mujeres, que antes teníamos la responsabilidad de toda la parte del mantenimiento, por decirlo de alguna manera. Se reforzó con que ahora somos especialistas en limpieza, porque ¿quiénes son las que estamos preocupadas? Porque todo el mundo se lava las manos, que el jabón, que la limpieza, etc. Somos responsables del cuidado, pero además ya los chiquitos no están en la escuela, entonces nos convertimos en profesoras a distancia online. Entonces, sí es muy importante, además de que las que trabajamos fuera del hogar, tenemos las mismas responsabilidades, las que nos podemos quedar en la casa a distancia, pero esas responsabilidades continúan. Yo creo que Costa Rica y el mundo tiene que darse cuenta de esa contribución tan importante que hemos tenido las mujeres y que seguimos teniendo. Y qué decir a nivel de esa primera, yo digo que las mujeres somos la primera línea de defensa en el sector de salud, porque la mayoría de las mujeres, o sea, la mayoría del personal sanitario son mujeres que son enfermeras y asistentes de enfermería. En América Latina componemos el 87%, y bueno, tenemos esa primera línea, y en el hogar somos la primera línea de defensa en materia de buenas prácticas de salud y de protección a la familia. Creo que también en materia de liderazgo hay algo que está empezando a saltar muy interesante, y son esas mujeres en la política con acciones que ya venían madurando desde hace algún tiempo, pero que hoy tienen que salir ellas, ¿verdad?, a decirle al mundo o a su país y a su ciudadanía: mira, nosotros tuvimos que accionar esto, y la gente dice: mira, es la primer ministra, mira, es la canciller, mira, es la presidente que está tomando otro rol. Bueno, ayer justamente en un chat en el que yo participo, se rescataba que los 7 países que han tenido la mejor respuesta a la pandemia tienen algo en común, que están liderados por mujeres. La presidenta, la jefa de Estado de Taiwán, Nueva Zelanda, Finlandia, son ejemplos de esto. Por ejemplo, Angela Merkel, que venía políticamente, digamos, de bajada, porque ella perdió su liderazgo en las últimas elecciones, se ha convertido nuevamente en una figura estratégica en la Unión Europea. Entonces, efectivamente, no solamente las mujeres tienen un papel importante en diferentes ámbitos, sino también en el político, y han demostrado con hechos al enfrentar la pandemia que hay una manera femenina de enfrentar la pandemia a diferencia de otros países. ¿Hay algo en particular que te esté llamando la atención de tendencia que se nos va a quedar en política? Bueno, yo creo que hay una frase que a mí me preocupó muchísimo, justamente la leí en marzo, que fue como febrero-marzo, que decía que el mundo se iba a recuperar, no había duda, de la pandemia o de la crisis en salud, pero que quedaban muchas dudas sobre las heridas que iban a quedar a nivel político. Definitivamente el costo social que esta pandemia va a tener en términos de pérdida de empleos, y definitivamente las instituciones no han estado a la altura de las definiciones. Yo creo que los países han avanzado y han hecho un buen frente salubrista o de salud, pero a nivel político han quedado muy en deuda. Por ejemplo, los extremos. El presidente de Brasil, aquí en América Latina, el presidente mexicano, el presidente nicaragüense, que prácticamente han hecho caso omiso a los llamados de los técnicos y expertos en materia sanitaria. Bueno, también es así que Bolsonaro despide al ministro de Salud, ¿verdad? Bolsonaro le dice al ministro de Salud: mire, gracias por hablar de cuarentena, pero eso no está en mi diccionario, hasta luego. ¡Wow! Y yo estuve muy feliz de que tuviéramos sobrevolando a la Virgen de los Ángeles sobre Costa Rica,
pero eso no impide que se tengan que tomar medidas. Y cuando yo veo a Bolsonaro con una imagen de la Virgen y que indicando que ella es la que nos va a proteger, esa es la antítesis del liderazgo político, porque o sea, el liderazgo político es, tenemos un problema, desagreguemos el problema, enfrentemos el problema. Entonces, ¿qué está pasando a nivel político y a nivel de expertos? Bueno, ha habido cosas positivas en términos de que las autoridades políticas están ganando credibilidad y legitimidad. Acabo de leer una encuesta donde sí, los presidentes que están tomando medidas están tomando legitimidad. Los expertos que fueron desoídos en coyunturas como, por ejemplo, el Brexit, en donde los expertos señalaban los costos económicos de lo que le significaba al Reino Unido, y eso fue desatendido por la población. Ahora los expertos han tomado un punto de vista importante. ¿Cuál es mi preocupación? Bueno, estoy preocupada por, no veo acción sustantiva en Naciones Unidas, no veo acción sustantiva en el G7, en donde Estados Unidos, lejos de aprovechar esa oportunidad, lo que hace es criticar a China. La pandemia, teníamos varias dimensiones en eso que se llama guerra comercial china a nivel militar, a nivel de tecnología, a nivel de la línea G5, y yo digo que ahora tiene otra nueva arista que es la confrontación por el enfrentamiento de el COVID. Por otra parte, veo a una Unión Europea que ya tuvo una primera división, una primera fuga, el Brexit, Reino Unido, pero que hace 24 horas la comisionada de la Unión Europea le pide disculpas a las autoridades y al pueblo italiano por la falta de reacción oportuna de la Unión Europea con respecto a Italia. En este momento la Unión Europea, que debería estar unida, está totalmente dividida con los países del norte, liderados por Alemania y Holanda, y los países del sur que claman un nivel de ayuda equivalente al Plan Marshall, y eso no ha llegado. Por otra parte, tenemos un G20 que se reúne, pero le da más atención a la parte médica, pero realmente se habla de las medidas que se están tomando a lo interno de los países, pero no hay una coalición global a esto que es un desafío global. Y lo más importante, Nielsen, Estados Unidos está ejerciendo el principio de América primero, y está un país que siempre había sido líder y el que había, digamos, valga la redundancia, liderado el activismo y la generación de coaliciones y de respuestas internacionales, como sucedió en el 2007 y 2008, con la que se había considerado la segunda peor crisis después de la crisis de 1929, y que ahora, justamente esta semana, el Fondo Monetario Internacional dice, no señores, la crisis del 2007-2008 es menos mala que la que estamos viviendo en este momento por la dimensión económica, macroeconómica, y la dimensión financiera y productiva que tiene este problema. ¿En dónde están fallando las instituciones políticas? Están fallando en hacer este frente común, en ver que este es un problema que sí, tiene una arista netamente de salud, pero es multidimensional. ¿Por qué? Ya lo comenzamos a ver en Costa Rica. El distanciamiento social ha significado cierre de negocios. Habrá negocios que nunca volverán a abrir. Habrá negocios que cuando abran o se reinventan o no sobreviven. Habrá negocios triunfadores. Hay diferentes industrias y van a tener diferentes niveles de recuperación. Y yo lo que veo a nivel político, que trasciende también a Costa Rica, lo podemos dimensionar también en América Latina, es que así como el ministro de Salud nos informa todos los días, y estamos muy contentos con su liderazgo, al igual que el de la Caja, deberíamos tener ya un grupo pensante para el manejo macroeconómico
que hoy, bueno, salió el presidente del Banco Central en un artículo en La Nación, pero ahí lo que necesitaríamos es más que una persona y una junta directiva del Banco Central, es un equipo manejando la crisis macroeconómica que nos tomó en un pésimo momento, con un alto déficit fiscal, recién implementando una reforma fiscal y sin reforma al empleo público. Entonces nos tomó en el peor de los mundos, debiendo un montón de plata y sin capacidad de endeudarnos y con deudas a vencimientos a muy corto plazo. Entonces todo esto debería haber un grupo muy fuerte de economistas pensando en qué vamos a hacer. Es que es ahí ese punto para no adelantarme a la otra parte, porque este comité o grupo, doña Nuria, bueno, ahí en el programa en distintas oportunidades yo lo he venido mencionando, de que me llama mucho la atención porque, a ver, personas capacitadas sobran en esa área, sobran. Yo creo que tendríamos que hacer no sé cuántos, ¿verdad? Pero leyendo el artículo que sale en La Nación del presidente del Banco Central, me deja el sinsabor todavía, que él se me está quedando como en una primera etapa que ya resolvimos, doña Nuria, que es lo de corto plazo. A mí me hubiese gustado leer un poco más impulsivo, un poco más frontal al presidente del Banco Central diciendo, mire, aquí lo que nos falta es conjuntar a los bancos privados con los bancos públicos, con el sector agro, con el sector industrial, con el sector de comercio, hacer una junta, seleccionar y decir, muchachos, ¿qué ruta vamos a trazar? ¿Qué analizó usted? ¿Qué analizó usted en su sector, en esto, en lo otro, aquí, allá? Y ponerlo ya a mediano plazo. Creo que ya estamos casi que trabajando en eso. Es a largo plazo, porque recientemente conversaba con un empresario del sector arrocero y me decía, vea, Nielsen, nosotros podemos cubrir el 15%, en la producción nacional cubre el 15% del consumo. Hay que hacer importaciones. Estamos todo el mundo lo está haciendo. Vienen barcos de Nicaragua, de China, de Argentina, donde se importa el arroz. Perfecto. Y dicen, pero nosotros no sabemos cuál es la ruta del gobierno aquí. El Ministerio de Agricultura, total ausente, siempre lo ha estado, pero ahora más todavía. Entonces, cada uno va como disparando con su escopeta a ver qué pega. Y doña Nuria, o sea, bueno, usted bien lo sabe porque usted es empresaria también de sectores que hoy están golpeados, otros que se están manteniendo. Pero si a mí el líder no me da una pauta, yo sigo con la escopeta disparando a ver qué pego. Y aquí, por eso quería hacer esa pausa, porque la gente a veces lo toma como que, bueno, en algún momento van a aparecer esas medidas. Y no, o sea, ya vemos Suecia, donde toman, pero definitivamente decir, vamos a abrir restaurantes y comercios porque la economía tiene que seguir. Y esto es lo que se va a poner a trabajar en tantos horarios, con tanta cantidad de personas, es decir, ya hay unas pautas. A mí me preocupa, bueno, tal vez no, la palabra preocupación no es, sino me ocupa pensar en esas personas que llegan a decir, mire, ya me comí los ahorros y ahora ¿qué hago? Porque todavía el gobierno no me ha dicho si esta es la tendencia o no, ¿verdad? Vea, yo estoy más preocupada por los que ni siquiera tenían ahorros. O sea, también. ¿Cómo comenzamos el año? Recordemos, con el nivel de desempleo más alto en los últimos, yo creo que en la última década, 12.4%, 16% en mujeres, no me acuerdo en jóvenes. Eso era el inicio del año, 46% en informalidad. Y ahora, 3 meses después, ¿cuántos despidos ha habido? ¿Cuántas empresas realmente están con suspensión de trabajos? Que eso no es solución, porque suspensión de trabajo le resuelve a la empresa, pero esa persona, que muchas de ellas estaban endeudadas, que muchas de ellas ya estaban con el agua al cuello, no es que el país, primero, no tiene un plan de retorno a la apertura. Número 1, ya usted lo señalaba. Y número 2, eso debe de estar ya todo un grupo manejando la parte macroeconómica, en donde se acompaña al Ministerio de Hacienda y al Banco Central,
toda la parte regulatoria de banca que usted lo mencionaba, por ejemplo, yo creo que el país tiene que ir a una desregulación y a un cambio de paradigmas en términos de la regulación de Basilea. O sea, ya una empresa que tiene estados financieros, algo tan sencillo como esto, y yo estoy en ese sector, algo como, ¿cómo analiza usted el riesgo de una empresa que el 31 de diciembre tenía estados financieros totalmente saludables con la situación de junio? Ujú. Y si aplicamos las reglas de Basilea, que son las reglas internacionales de riesgo, que es lo que ha venido haciendo la superintendencia reguladora de entidades financieras, si creemos que es lo que vamos a aplicar, nadie va a ser sujeto de crédito. Entonces, tenemos que comenzar por ahí. Por ejemplo, también tengo la experiencia en el sector construcción. Hoy por hoy, o antes del COVID, se tomaba más, Nielsen, vea usted qué barbaridad, se tomaba más tiempo en el periodo de trámites. Le estoy mencionando un proyecto en concreto, nos tomó 14 meses de trámites para comenzar el día 1 en construcción, y la construcción iba a durar menos de un año. Bueno, hay toda una serie de proyectos que ya están producto del paquete fiscal que pasaron al Colegio de Arquitectos y tienen su código. Bueno, podría ser todo un plan de simplificación de trámites para estos proyectos que ya tienen avanzados el anteproyecto, los planos. Y entonces, ¿eso qué significa? Reactivar la economía a través de la construcción, pero a través de la construcción que verdaderamente da trabajo y es de manera sostenible, porque está muy bien que el ministro de Obras Públicas dice, vamos a apostar a la obra pública, pero eso es endeudamiento, es endeudarnos para hacer túneles. Eso está bien en otra coyuntura, pero en esta coyuntura lo que necesitamos es inyectarle al sector privado, que realmente es el que genera de manera sostenible el empleo. Y ahora el nombre del juego es generar empleo, 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 empleo. Bueno, aquí hay un dato que estaba pues consultando. El gobierno de Argentina hoy anuncia que va a pagar el 50% de los salarios de las personas desempleadas. Entonces, leo un poco la noticia y claro, el ministro sale a decir, miren, esto lo que nos estaría generando es un respiro para nuestra economía. Yo sé que vamos a tener que pagar un monto pues alto, porque no es un número menor, menos en una región como Argentina, estamos de acuerdo, pero decía él, esto a la vuelta se nos va a convertir en algo en positivo. Y es justamente, creo, doña Nuria, en todo esto, cuando vemos el sector inmobiliario, cuando vemos el agro, hoy leyendo y viendo también en redes sociales agricultores que dicen, estamos perdiendo, aquí tengo que tirar todo esto. Las flores de Llano Grande, Cartago, un empresario decía, miren, ¿qué voy a hacer? ¿A quién le voy a regalar estas flores? ¿Quién me va a pagar a mí estas flores? ¿Verdad? Es ahí donde despierta para mí, doña Nuria, y a usted que le encanta esto, el liderazgo político, el liderazgo. Porque estamos de acuerdo, el señor Salas y el señor Macaya están haciendo su parte, dejémoslos a ellos ahí, pero yo lo que he venido también diciendo es el liderazgo político de juntarlos a ellos y decir, señores, ¿qué ocupan ustedes? Ocupan más gente que les esté ayudando. Muy bien, aquí está. Y nosotros encargarnos de esta otra parte, que bueno, o sea, no sé si será un tema latino, ¿verdad? De dejar que unos lleven todo el peso de la carreta y otros van ahí nada más aplaudiendo. No sé. O sea, yo creo que medidas como la del Plan Proteger, que es equivalente al de Argentina, son necesarias, pero no son sostenibles ni siquiera en el mediano tiempo. Es corto, o sea, eso es corto. Podemos sobrevivir con 3 meses, máximo 6, pero estamos hablando de un país que tenía un déficit fiscal de 6.7 que podría llegar al 10% y que podría ser que de toda la riqueza nacional quedemos endeudados de un 60 subimos a un 70% de endeudamiento.
O sea, estamos hipotecando nuestro futuro. Pero está bien, porque hay que darle de comer a la gente. Pero hay que tener la mentalidad de que esto no es sostenible no en el largo, no es sostenible en el mediano plazo. Entonces, hay que analizar industria por industria. ¿Cuáles son las que pueden generar trabajo más próximamente? Por eso mencionaba que uno es construcción. O sea, no estoy inventando el agua tibia, esta fue la solución que se utilizó en la gran recesión de 1929. Necesitamos generar construcciones, porque este es el detonador de la economía. Tenemos que generar, o sea, buscar diferentes industrias que nuevamente muy rápidamente nos generan empleo. Hay 300 millones de dólares en banca de desarrollo. ¿Por qué no se han desembolsado estos 300 millones de dólares? Por los trámites. Entonces hagamos un periodo de excepción en donde eliminemos, o sea, yo prefiero darle de comer a la gente y tal vez no cumplir todos los trámites a cabalidad, pero lo más importante es que la gente pueda comer. Y entonces, bueno, ¿cuál es el costo? Tal vez vamos a tener una supervisión de la protección del ambiente a posteriori y no a priori. Pero ¿cuánto se gana ese empresario o empresaria? Se gana un año para hacer un proyecto, llámese un negocio de ropa, llámese un negocio de un restaurante, llámese un negocio de servicios. O sea, realmente hay que cambiar de paradigma. O sea, ¿cómo logramos? Y ahí usted necesita empresarios, ahí no necesita políticos. Lo que pasa es que esa anticipación que yo sí veo que tuvieron el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense del Seguro Social y la Compañía Nacional de Emergencia, que se anticipó y ganó ese tiempo que nos regaló la experiencia de China, la experiencia de Italia, la experiencia de España, no la estamos aprovechando para prepararnos para la reactivación económica. Y cada semana que pasa es una semana que estamos perdiendo. Quiero terminar con... Yo sé que... Vamos a ver cómo le planteo la pregunta para que no suene tan seria. Digamos, si tuviera la oportunidad hoy, estamos en una mesa de dibujo, yo te pongo un rotafolio, ¿verdad? Papel ahí, con unos pinceles. ¿Cómo dibujarías el actuar de Donald Trump? Me parece una actuación muy responsable, muy responsable. Yo siempre decía que él se había convertido en ese líder en el que no se podía confiar. Digamos, uno siempre confiaba en las presidencias de los Estados Unidos, eran confiables y predecibles. Podía uno no estar de acuerdo con lo que ellos hacían, o sí estar de acuerdo, pero por lo menos sí eran confiables y predecibles en su actuación. Eso como coyuntura hasta COVID. En el COVID me parece que hay presidentes que actuaron de manera irresponsable. ¿Por qué? Porque no midieron de manera, no se asesoraron de los técnicos. En Estados Unidos tienen un doctor maravilloso que ya ha asesorado a 5 presidentes de los Estados Unidos, que es el doctor Fauci, y estos técnicos les estaban diciendo hay que hacer un cierre y hay que tomar medidas. Y la máxima economía mundial tiene problemas serios. La ciudad de Nueva York, ciudad y referente del poderío económico de los Estados Unidos, está de rodillas por la situación de la crisis mal manejada en materia de salubridad. Entonces, y la ambivalencia, yo creo que un líder primero tiene que anticiparse, tiene que tener visión, tiene que tener decisión, tiene que saber rodearse, pero además tiene que mantener una línea coherente, porque no se puede decir una cosa hoy y mañana otra cosa. Y yo creo que eso ha generado mucha incertidumbre en el estadounidense, que al principio no es importante, ahora sí es importante, pero vamos a abrir el domingo de resurrección, como si eso fuera tan fácil como decir, tal fecha se acabó, apagamos, ya no existe virus, no se ha inventado la vacuna, pero ya no existe virus y reactivamos la economía. Entonces, efectivamente,
los Estados Unidos están en una situación muy, muy, muy complicada. Hay una erosión además entre el gobierno federal y los estados, algo que no debía haber sucedido porque este es un tema de carácter nacional, pero ante esa ambivalencia, muchos de los estados han tenido que tomar medidas aún en contra del líder del gobierno federal. Y bueno, también ha habido manipulación político-electoral del tema. Por ejemplo, el que los cheques de ayuda lleven el nombre del presidente, esto para mí es un manejo político-electoral de un tema muy doloroso, que es que la gente no tiene trabajo y aún así, por primera vez en la historia de los Estados Unidos, un cheque de ayuda de la IRS, que es la institución de impuestos del Ministerio de Hacienda de allá, llevan el nombre del presidente porque esto tiene una connotación altamente electoral. Así que porque también creo estas que elecciones van a ser bien interesantes. Sí, después vamos a tener que analizar eso. Noviembre se las trae. Aparte de que tenemos el otro lado un Joe Biden que a los latinos le dejó muy buena impresión, por lo menos cuando estuvo en Costa Rica salió enamorado del país, de su relación, que de alguna u otra manera ya venía con ese espíritu de Barack Obama, pero igualmente él, recuerdo algunas palabras que menciona que dice que es un país que tiene mucho. Entonces, creo que los latinos con un Joe Biden pueda que, y además se le mete en un momento que a Trump donde le está haciendo esa zancadilla política. Entonces, yo creo que va a tener bastante trabajo usted. Bueno, ¿quiere que le deje algunas pinceladitas sí. para que la gente se quede un poco interesada en el tema? Claro. El manejo en Nueva York ha tenido un desempeño menos favorable en la atención médica en los hispanos en Nueva York y Nueva Jersey. Esto va a tener un costo político. En varios estados en donde existe el mismo tema, los afrodescendientes y los hispanos están en descontento. Si usted suma que la carta de presentación del presidente Trump era la economía y el bajo desempleo, eso en 2 meses se le desacomodó. Entonces tenemos desempleo por Conavit, pero además, producto del no acuerdo de Arabia Saudita y Putin, en términos del petróleo, hoy el petróleo tiene precios negativos en el mercado internacional y esto va a tener también consecuencias en estados determinantes en la elección del próximo primer martes de noviembre de este año. Bueno, y agregarle eso, y con esto cierro, para no pasarnos del tiempo, dice Donald Trump, Estados Unidos va a buscar poner 75 millones de barriles de petróleo en las reservas estratégicas nacionales. Es decir, el señor hoy dijo, veo a ver a quién le regalo petróleo porque estoy al cuello y no sé qué hacer. Bueno, es que digamos, un preacuerdo entre Arabia Saudita, Estados Unidos y Putin que sacaron de circulación 10 millones de barriles por día. Correcto. Eso simplemente, o sea, hay una sobreoferta del 30%, se está sacando el 10%. ¿Qué es lo que estaban haciendo los productores? Almacenando. ¿Qué pasó el día de hoy? Se acabó la capacidad de almacenaje, no hay ninguna posibilidad de sacar un barril y no venderlo. Y por eso los precios se vinieron al suelo. Yo creo que, bueno, el mundo está para todos. El mundo está para todos. Aquí es nada más de sentarse bien y estructurar bien las acciones y valorar muy bien qué es lo que uno quiere hacer. Doña Nuria, como siempre, te mando un abrazo virtual, porque después te lo doy ya de frente, así bien pochotón, como siempre. Igualmente, gracias. Un gran placer y un gran saludo a los escuchas. Gracias, doña Nuria. Gracias también a cada uno de ustedes. Mañana nos encontramos a las 8 de la noche en nuestro programa. Recuerden escribirnos por las redes sociales de Nielsen Buján, que siempre estamos muy pendientes de ustedes. Y también sobre este tema que vamos a estarle dando tratamiento y seguimiento. Día con día cambia el panorama mundial y de Costa Rica, de las acciones de no solamente la parte política, sino otros factores que pasan
por este COVID-19 que nos ha marcado a todos. Gracias, los dejamos con Pablo Calvo, nuestra banda virtual, aquí en Nielsen Wuhan, y también a Trattoria Sapore, muchísimas gracias, Claro Corporativo y Repostería Lutis por su patrocinio de nuestro programa. Feliz noche para todos. Feliz noche a todos, gracias por acompañarnos una noche más, aquí estamos Nielsen, al pie del cañón, seguimos positivos, vamos para adelante todos, recuerden, hay que sonreír y vamos para adelante juntos. Gracias, buenas noches Nielsen. Nielsen Wuhan Presenta llega a ustedes gracias a... Gracias por acompañarnos hoy en nuestro programa Nielsen Wuhan Presenta.